Ahora vamos a contarte la historia que está sucediendo y que es un escándalo que derivó en una denuncia nada menos que de Migraciones Argentina. ¿Por qué? Contingentes de estudiantes argentinos que viajaron a México como viaje de estudio volvieron al país con PCRs truchos diciendo que no tenían COVID y en realidad nadie había analizado esa información. Eso es lo que se está denunciando. Algunos padres están enojadísimos con esta situación. Son más de 40 los que regresaron en un vuelo en particular que despertó justamente la conciencia de esto que estaba ocurriendo. Aparentemente se pagaban $100 por un PCR negativo, a pesar de que muchos de estos chicos tenían síntomas en el lugar de origen. Así está con nosotros Gastón Cábana. ¿Por qué? Porque esto, que podría parecerse una excepción, vamos a tomarlo bien, un error, resultó ser algo mucho más grave y aparentemente más sistémico. Por esa razón hay una causa federal abierta, ¿no, Gastón? Exactamente, Lu, Diego. Les cuento un poco el extraño caso de los 44 chicos que eran negativos en México y positivos de COVID en Argentina, ¿no? Obviamente llama la atención y encendió todas las alertas en el gobierno cuando tuvieron que aislar prácticamente a todo el avión, ¿no? Una vez que se confirmó en Argentina que esos resultados en realidad no eran, como decían, los exámenes hechos en México, sino que eran todo lo contrario, eran positivos de coronavirus. A ver, en particular esto empieza con una auditoría que hace Migraciones por pedido del Ministerio de Salud, Sí. porque el Ministerio de Salud decía, bueno, nos llama la atención la cantidad de casos que vienen positivos desde México, ¿no? La cantidad de gente que viene contagiado desde México. Empiezan a hacer un monitoreo, una suerte de auditoría con esos vuelos, con los vuelos en particular que vienen de México, en especial de Cancún, y ahí empiezan a detectar distintas inconsistencias en los PCR. Por ejemplo, tenían algunas fechas de agosto, algunos estaban a nombre de otras personas, algunos incluso sospechan, dicen las autoridades, todavía no se puede confirmar, esto está bajo investigación judicial, pero de laboratorios que no existen. Esto que se denunció a finales de enero, obviamente sale a la luz hoy con la historia de los 44 chicos que venían de viaje de egresados y que obviamente llamó la atención cómo en un país dan negativo y en otro país da positivo el resultado. Ahora, Gastón, digamos, para ser más específico sobre la situación hoy, esto que, por eso yo decía recién, bueno, puede haber sido un error, una excepción. A esta hora ya se sabe que de esta misma agencia de viajes que lleva chicos a viajes estudiantiles a Cancún, hay varios cursos con chicos que allá les dio negativo el PCR y cuando llegaron acá tienen COVID. Sí, por eso las empresas que coordinan los viajes están un poco bajo la lupa de la justicia, ¿no? Quieren saber qué pasó en ese lugar. ¿Por qué? Porque México tiene prácticamente un mercado negro abierto de PCRs truchos, de PCRs negativos, que por $40 te dan un papel que le permite no solo a los mexicanos, sino a todo aquel turista que está en esos lugares, en esos destinos turísticos, poder tomarse un avión sin ningún problema. Aquí hay una ¿no? pregunta clave, Gastón, porque bueno, vos estás contando $40, hay denuncias de $100 también. ¿Esos chicos se hicieron efectivamente el hisopado o los chicos sabían que estaban viniendo con un certificado que era falso, que era trucho, incluso los que tenían síntomas? Bueno, los padres todavía no se animan a sostener que esos PCRs fueron truchos, los de este contingente de 44 chicos que vino y los de los otros colegios y demás, pero tienen un certificado para mostrar, un certificado que es básicamente lo que presentaron en Migraciones. Cuando vos vas a hacer el trámite migratorio tenés dos canales. Por un lado, la cuestión migratoria, tu pasaporte, que eso se ocupa Migraciones, y por otro lado, tu declaración jurada de salud, básicamente tu PCR negativo, que es de lo que se ocupa Sanidad de Fronteras, que depende del Ministerio de Salud. Sí. Ahora, quien tiene que seguir con esto, con este control, es el Ministerio de Salud, porque es la autoridad competente en esta materia. La realidad es que falta saber cuánta gente pudo haber entrado bajo esta modalidad, ¿no? Digo, más allá de la auditoría que hizo Migraciones y de la denuncia que está en la justicia, ¿cuánta gente pudo haber entrado al país con esta modalidad? Se detectaron los casos, se denunció, la causa la tramita el juez Sebastián Casanelo en Comodoro Pi. Habrá que ver qué pasa, pero obviamente las sospechas y ante la aparición de este mercado negro en México, que por $40 te truchan el PCR, obviamente hay una luz de alerta que se enciende. Y esta es la pregunta más importante, ¿no? ¿Cuánta gente entró al país teniendo coronavirus con un certificado trucho? En la ciudad es obligatorio hacerte un PCR cuando llegás, en la provincia no. Norberto Dupeso, contanos cómo se vive allí justamente donde arriban estos vuelos. Buenas noches.
Hola, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Diego. Hay incertidumbre porque no se sabe cómo es posible hacerse un PCR negativo y llegar acá y dar positivo. Cuando llegaron al aeropuerto en México, no hubo nadie que le tomó la fiebre para ingresar al aeropuerto. Precisamente son normas internacionales, de organismos internacionales que piden eso. Lo que no se sabe, que después del vuelo de Aerolíneas Argentinas directo de Cancún que llegó a Ezeiza, con estos 44 contagiados y los 159 aislados, el día siguiente 40 chicos, 40 alumnos que estaban haciendo un viaje de egresados, no se presentaron en el aeropuerto de Cancún. ¿Por qué? Y porque, bueno, ya hubo problemas con los primeros y no con los segundos, y la teoría, el seguimiento de la investigación es esa. ¿Por qué hay PCR todos muy mezclados en la información, donde podían ser truchos, donde podían ser falsos? ¿Cuánto se pagó? ¿Quién está a cargo de todo eso? ¿La empresa que lo transporta? ¿Son los propios alumnos? ¿El colegio ya dijo que no tenía nada que ver? Se está siguiendo esa línea de investigación y en principio habría un problema internacional muy importante. Bueno, un dato que podemos agregar a esto que estás contando vos, Norberto Dupeso, es que en este contingente de chicos está el hijo de Nancy Pasos con Diego Santilli, se llama Nicanor Santilli Pasos, que vino con COVID, que había tenido síntomas. Lo que cuentan los padres y lo entregaron a la justicia es que en este caso él tuvo síntomas allá, él ya había tenido COVID, con lo cual lo ve un médico, lo hisopa y le dicen que da negativo y le emiten un certificado y con eso viene a la Argentina. Y ahora, acá en Buenos Aires, no solo se enteran que tiene COVID, sino que además esta empresa de viajes usa ese laboratorio que a esta hora se sabe que es trucho, que no existe, no es un laboratorio, sino una marca. Lo estás viendo seguramente ahora en pantalla, es el certificado que le dan, Diego, a Nicanor. Ese es el laboratorio que, según están denunciando ahora los padres, bueno, por supuesto, Nancy Pasos como periodista hizo una investigación al mismo tiempo que la justicia allá, y a ella le da lo mismo que está diciendo Luciana, y es que este laboratorio no existe, que es un PCR falso y que este PCR sería el mismo que le dan a todas estas personas que incluso con síntomas, esto es muy importante, incluso con síntomas se hisopan en el lugar de origen. A ver, lo que hay que tener en cuenta es que Migraciones y en el Ministerio de Salud, a los dos les llega el certificado cuando se sube la declaración jurada. El encargado de decidir es el Ministerio de Salud. Mira y dice, sí, esto corresponde y le permiten subir. No es que presentás la declaración jurada y automáticamente subís. Tuvo una aprobación previa. Entonces, la línea de investigación va también por ese lado. Gracias, Norberto. Esto recién empieza, porque lo decíamos recién con Diego. Lejos está de ser este único contingente, lo decía Gastón también, sino que parece que esto se está amplificando y muchos padres con esta historia empiezan a hablar y a contar lo que les está pasando a sus hijos. Uno de estos casos es Eduardo Raimundi, que de hecho su hijo fue de viaje de egresados y todavía no volvió porque sí le dio COVID positivo allá, pero en esta agencia volvieron chicos que sí están infectados. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Los corrijo. Sí, volvió. Él es uno de los... A ver, ¿qué pasa? Yo llamo a un periodista para contarle que si piensan que son solo 44 chicos que han venido en un avión de México positivos, están muy confundidos. Porque, por ejemplo, yo tengo 5 colegios, que son los colegios de acá de Pilar, que pude recabar datos, entre los cuales está el colegio de mi hijo, que es el Wellspring, que no vino. O sea, el tema es así. Nos exigen para salir un PCR negativo que tenemos que hacerlo nosotros en forma particular, eso se hace 72 horas antes de la partida, dio negativo, viajan el 27 de febrero, el 4 de marzo los hisopan en Cancún, tiene que darle negativo para que puedan embarcarlos para acá. Correcto. Todos los chicos, todos los contingentes de todos estos colegios que tengo acá, el 100% dieron el hisopado negativo cuando vinieron para acá. Cuando yo tengo otro hijo, esto fue un domingo que llegaba mi hijo, el sábado, en un partido de fútbol de mi otro hijo, escucho a padres, dicen, che, tengan cuidado que lo que están viniendo de Cancún están dando positivos, muchos acá. Me preocupo, yo tengo 65 años, yo soy el que iba a ir, el que fue a buscarlo a Ezeiza, y entonces le dije por WhatsApp, le digo, mirá,
que sabés que voy a buscarte, tenés que ponerte varios barbijos, vas a ir con las ventanas todas abiertas y te vas a tener que hisopar porque está pasando esto. Efectivamente, lo traemos, lo hisopamos y da positivo. Y junto con él, 12 más. Quiero que sepan que era un contingente de 40, de los cuales más de 14 ya habían tenido COVID aquí en enero, con lo cual es muy probable que den negativo porque fueron que los tenían. Pero en el colegio Brick era un contingente de 50 y dieron 32, en el St. Matthews 26 y en el St. John's 15. O sea, doctor Raimundi, a ver, para seguir la historia, porque es súper importante, porque por supuesto la gran pregunta es cuánta gente ingresa acá con PCR truchos, ¿no? Su hijo es el caso concreto de lo que estamos contando. Se toma un avión en Cancún, una empresa de turismo que organiza viajes de egresados le otorga un PCR que es un negativo. Ahora sabemos que no es correcto ese negativo, que es en principio falso, porque su hijo llega aquí a la Argentina, se hace PCR y le da positivo, al igual que a por lo menos una docena de sus compañeros. La pregunta importante es, ¿quién sabe o quién sabía que ese PCR era negativo y era falso? ¿Lo sabía solamente la empresa? ¿A los chicos efectivamente les hacen un hisopado o los chicos saben lo que están haciendo una vez que se toman el avión? ¿Qué nivel de conciencia hay sobre la maniobra? No, cero. Nosotros, yo hasta el sábado, es más, cuando lo hisopan nos contaron por WhatsApp, hemos estado conectados. Ustedes saben que los viajes de egresados actuales no son como los que hacíamos nosotros antes, están como chicos de 15 años conectados permanentemente, nos comentaron cómo los hisoparon efectivamente, nos han contado todo cómo fue. O sea, el proceso de hisopado existió. Totalmente. El proceso, la espera para saber si daba positivo o negativo, la angustia. Yo tengo el chat de los padres que teníamos de los padres de los 45 chicos que han viajado, todos con el simbolito, que esperemos que dé negativo, porque si daba positivo se tienen que quedar en Cancún con todo lo que implica eso, 15 días tu hijo allá, todos negativos, todos aplausos, todos contentos, o sea que nadie sabía. Es más, pagamos $100 pagados previo al viaje. Previo al viaje fueron los chicos con los $100 que tuvieron que pagar en efectivo para que se les haga. O sea, esto nadie sabía nada. Eso le suma un escándalo adicional enorme, porque la empresa les dice que lleven $100 en efectivo, no está incluido en el paquete, sino que lo tienen que pagar ahí. Y recién contaba Gastón que son, digamos, en general trabajan con laboratorios truchos que te cobran $40 para darte un PCR negativo. O sea, no solo le pagan al laboratorio trucho, sino que se quedan con $60. Sobreprecio. Claro, eso a mí obviamente no me consta. Lo que sí me consta es que se llevó $100 y que lo pagó y que se lo hicieron y que dio negativo. Todo esto, las únicas verdades que yo puedo contarle es que el chico pagó, le hicieron el hisopado, tuvo el certificado, lo dejaron subir al avión y cuando volvió él era COVID positivo. A él Pero lo peligroso, doctor, es que si usted no le hacía el PCR a su hijo, por lo que escuchó de otras madres en el club de fútbol, su hijo estaba viviendo libremente con un COVID positivo, producto de este falso PCR. Y la pregunta es, ¿la empresa de turismo, esta que organiza el viaje, les dio alguna explicación? Porque nosotros le estamos llamando y por supuesto no contesta, pero ustedes, los padres, ¿alguna explicación les dio? Mire, Diego, quiero que sepa algo. Yo soy un tipo que soy anti las teorías conspirativas y anti corporativismo. Nadie, aunque no me lo puedan creer, nadie sabe que yo estoy haciendo esto. Me están llamando por todos lados ahora. Yo tengo la suerte de haber dirigido la Fundación Favaloro y tener el teléfono de varios de ustedes. Ayer los llamé a Jorge Lanata, me atendió muy cordialmente y fue el primero que me dio la nota. Ninguno, yo no hablé con nadie ni hice acciones de ningún tipo, pero me daba bronca oír que hablaban ustedes de 44 chicos, porque había 3 conocidos, y desconozcan que hay por lo menos 5 colegios más que ya han llegado y pasó lo mismo. Van a saber cuántos más hay. Entonces tomé la decisión de hacer esto, contarlo, y esta es la verdad. Sepan que por el mundo, y si yo no iba a ese partido de fútbol, como dice Diego, yo ponía a mi hijo en mi auto. Yo soy médico, tengo 65 años y no estoy vacunado, con lo cual hubiera tenido quizá un gran problema. Y toda la gente que esto rodea, porque tenemos un desconocimiento absoluto, yo al menos, de que esto pasaba. Me alertaron estos padres. Es más, hasta yo pensé que eran esas charlas que se generan entre padres. Mirá, todo lo desconfié, pero actué en consecuencia. Hoy mi hijo está cerrado, tenemos la suerte de tener
una habitación con baño para él y está encerrado y estará encerrado hasta el 22. Ahora, si no nos enterábamos de esto, Claro. estaban por lo menos 12 chicos caminando por todos lados contagiando. 12, y si suman esto son 70 y pico. ¿Cuántos más hay de esta magnitud? Nunca le pedí todavía ni explicaciones ni a la empresa, y yo creo que en este caso la que tiene que responder es la empresa, porque el colegio me consta que estuvo siempre al margen de la organización de todo tipo. Esto nos encargamos los padres y la empresa del cuidado de ellos allá, ellos, y de todo lo que tenía que ver en la previa y en la post. Este viaje se iba a hacer en septiembre del año pasado, Claro. que por razones obvias no se hizo y está pago desde el año 2019. Muchas gracias, Los Eduardo. entusiasman a los chicos para que viajen. Todos viajaron con las discusiones de muchos de nosotros que no queríamos que fueran. Al final fueron todos y así volvieron. Era simplemente para que tengamos conciencia de que, por un lado, estamos cuidándonos en una fila de una farmacia con 2 metros, y por otro lado, estos chicos viajaron en un avión que no son charter. Había es un más avión personas, que claro. viajaron Claro. con pasajeros. Mi hijo viajó al lado de Muchas una gracias. pareja con un bebé. Muchas gracias por su tiempo, doctor Eduardo Raimondi. Vamos a sumar a más padres ahora porque hay, por supuesto, muchos más casos. Así es, ahora vamos a hablar con Laura. Ella es una mamá con una situación muy similar y que nos va a contar esto mismo. Que primero, Laura, buenas noches. Si estás Hola, escuchando. buenas noches. Digo, que tiene 2 dimensiones, la decían recién muy bien, Eduardo, que es, una es la dimensión de tu propio hijo y la situación a la que terminó sometido, y la otra es la situación sanitaria, que es lo que esto puede generar, digamos, como replicadores del virus cuando creemos que nos estamos cuidando y la gente que viaja viene con todos los controles hechos, ¿no? Sí, bueno, en realidad la situación es como similar a la que contó este papá recién. Nosotros tomamos la precaución, si bien México no pide PCR antes de viajar, todos los padres estuvimos de acuerdo en que los chicos se testearan, por lo cual estuvieron aislados antes del viaje, se testearon y con ese PCR negativo fue que viajaron a Cancún. Por requerimiento de migraciones necesitaban un PCR para volver, entonces con tiempo la agencia organizó y consiguió un laboratorio que iba a ir a hisoparlos al hotel. Y bueno, y nos dijeron que eso tenía un costo y nosotros enviamos el dinero del costo de ese hisopado. La realidad es que se hisopan al 4.º día de llegar, por lo cual yo no puedo hablar a mí no quiero decir que es el certificado estrucho porque no me consta, porque no lo sé y porque claramente nosotros confiamos en que era un laboratorio serio. Los chicos fueron hisopados, porque escuché que ustedes decían que no sabían si habían sido hisopados o no. Sí fueron hisopados. Y después todo esto que iban llegando chicos enfermos, nos enteramos también cuando los nuestros estaban volviendo y empezaron a dar positivo. No es que teníamos un aviso de que nada. Se sorprendieron ustedes todos. también. Nos sorprendimos. En nuestro caso el grupo eran 88 y contagiados fueron 55. Pero bueno, también hay una realidad. El número se perdía un poco porque como no es obligatorio testear para los que vienen a provincia, digamos, no sé si soy clara, pero el número se diluye. No es lo mismo cuando llega un avión y se testean en Ezeiza y vos ya sabés que te da una alerta de que tenés 50 casos en un avión, que cada chico se fue hisopando. En nuestro caso los que se hisoparon en Ezeiza fueron solo 10. Porque iban al domicilio de algún familiar en Capital. Te agradecemos muchísimo el testimonio. Obviamente esta historia no termina acá, parece ser como una primera impresión sobre algo que podría ser mucho más grave, ¿no? Que es cuando se reactivaron los viajes de egresados al exterior. Esta empresa se llama Moon Travel, no me acordaba el nombre de memoria, Moon Travel, y es la que es lo que está en común en cada una de las historias que estamos contando, y por eso puede ser muy grave. El juez Sten Casanova tiene una causa federal por este tema. La denuncia la hizo la propia Migraciones. Obviamente iremos dando toda la información a medida que vaya sabiendo y saliendo